Hola con todos, en esta ocasión ya vamos a comenzar con el capítulo 3 de este curso denominado como norma técnica en 030, diseño sismo resistente. ¿En qué consiste el curso? En que estamos explicando toda la norma de 030 capítulo por capítulo. Ya hemos indicado que son como 9 capítulos y en este video solamente vamos a tratar del capítulo 3. ¿Qué nos indica este capítulo? Nos indica acerca de la categoría sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Bien, comenzando esta parte, el 3.1 nos indica categoría de las edificaciones y factor de uso. En este caso, les había indicado que tenemos zona, uso, coeficiente de amplificación sísmica, factor de suelo. Esto está dividido entre R y multiplicado por eso para determinar la cortante basal. Ahora, si queremos determinar pseudo aceleración, sería SA, lo mismo, igual a todo esto, pero multiplicado por G, que sería la gravedad. Entonces, para este caso, este factor de uso lo vamos a utilizar. Y acá en la tabla número 5 nos habla de los diferentes tipos de uso, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un diseño sismo resistente, antes de hacer el análisis, ya sabemos para qué vamos a hacer el diseño. Por ejemplo, si es un hospital, como nos indica acá, dice categoría A1, establecimientos de salud del sector público y privado, del segundo y tercer nivel. En este caso nos habla ya, ¿no? Del segundo y tercer nivel. Por ejemplo, según MINSA, hay un decreto supremo número tal que han emitido y ahí indica que hay categorías de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y en cada nivel, por ejemplo, en cada nivel hay varias categorías también, ¿no? Pero en este caso, según esta norma de 030, nos indica que se le va a denominar como categoría A1 y lo cual va a tener un factor de uso de 1, solamente para estructuras de nivel 2 y nivel 3. Mayormente se hace este, ¿no? Nivel 2. Actualmente hay varias provincias donde se están ejecutando hospitales, centros de salud de nivel 2. O también hay clínicas también de nivel 2. O también nivel 3. Acá también indica qué áreas hay en cada nivel, qué especialidades y todo ello. Bien, entonces, una vez que hemos definido para qué uso vamos a hacer el diseño, revisamos esta tabla número 5. Y acá también nos indica que, según A2, edificaciones esenciales cuya función no deberían interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como estos de acá. Estos establecimientos corresponden a un nivel A2. ¿Cuáles son? Son establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1. ¿Qué quiere decir? Que podrían ser establecimientos de salud de nivel 1, por ejemplo. Acá solamente nos dice que aquellos que están comprendidos, nivel 2 y nivel 3. Acá está, segundo y tercer nivel. Lo que es nivel 1 ya estaría en este caso como categoría A2. También nos indica que las instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua, también puertos, aeropuertos locales municipales, centrales de comunicación, estaciones de bomberos y entre otras. Todo ello está comprendido como categoría A2 y le corresponde un factor de uso de 1.5. Eso iría en esto, ¿no? En SUX. Acá tendríamos un valor de 1.5. Si fuera en zona 4, acá estaría multiplicado por 0.45. Y en este caso, también esto les había indicado en el capítulo 2 que este factor de amplificación sísmica lo calculamos con el periodo de la estructura y también con el TP y el TL. Eso está en el capítulo 2. Entonces, para lo que es la categoría B, como edificaciones importantes, acá también nos indica, ¿no? Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos y los otros que menciono acá. Y para esta categoría de edificación le corresponde un factor de uso de 1.3. 1.3. Luego pasamos a la categoría C, edificaciones comunes. Nos indica que son viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales. Y a ello le corresponde un factor de uso de 1. Hay también categoría D, edificaciones temporales, construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares. Acá indica ver nota número 2. ¿Qué nos indica nota número 2? Que estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales a criterio del proyectista. En este caso, si el proyectista dice vamos a utilizar un factor de uso de 1.5 o 1, eso ya depende del proyectista, a criterio del proyectista. Luego también acá nos estaba indicando ver nota 1 para los establecimientos de salud de categoría 1. ¿Qué nos indica nota número 1? Vamos a ver acá. Dice, las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base, cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. ¿Eso por qué? Porque ya habíamos visto en el anterior capítulo que esta zona 4 y esta zona 3 son los que están más propensos a movimientos telúricos. Luego también nos dice, en las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Eso ya le deja a criterio de las entidades, ¿no? Ya sean entidades municipales o gobiernos regionales, o también podría ser desde el gobierno central. Luego también nos habla del sistema estructural. Con respecto a uso, eso nada más sería. Uso, ya sabemos que hay varios factores, 1.5, también puede haber 1, creo que hay 1.3 también. Eso, como ya les indiqué, antes de hacer un análisis ya sabemos para qué vamos a hacer, ¿no? Si un cliente viene y nos dice que va a hacer un centro comercial, pues obviamente si es un centro comercial ya sabemos cuánto le corresponde. Buscamos en esta tabla. Si nos dice vamos a hacer un diseño de un hospital de nivel 2, también ya sabemos, sería 1. Luego también estaríamos pasando a lo que es el sistema estructural. En este caso hay varios sistemas estructurales, comenzando por esta parte nos dice sistemas estructurales de concreto armado. Nos habla de pórticos, nos habla de muros estructurales. Dual. Dual es, o también se le conoce como un sistema mixto, combinación de pórticos y muros estructurales. También nos habla de edificaciones de muros de utilidad limitada. También nos habla de estructuras de acero. Y por acá también nos habla de varios tipos de lo que son pórticos. Pero bueno, esto casi no se toca. Luego estaríamos pasando a lo que es sistema estructural de albañilería. También estructuras de madera.
mayormente en la parte selva. Si es en Perú, bueno, estamos hablando de la norma técnica de 030 que corresponde a la norma peruana, ¿no? Entonces, mayormente en la selva se hacen este tipo de estructuras, lo que es estructuras de madera, ¿no? Luego también hablamos de estructuras de tierra, categoría y sistemas estructurales. Bueno, vamos a ir explicando uno por uno en qué consiste un sistema estructural aporticada o como se le dice pórticos. Acá tengo una imagen, por ejemplo, acá tenemos un sistema estructural de pórticos o aporticada. ¿Qué quiere decir un sistema estructural aporticada? Indica que esta estructura, toda la edificación está hecha mediante pórticos, como podemos ver acá, por acá también. ¿Qué son los pórticos? Son las columnas y las vigas. Igual en esta parte tenemos, por acá también serían pórticos. Es decir, casi todo, toda la estructura está hecho mediante pórticos, por eso es que se le conoce como aporticadas. Y también acá la norma nos indica en esta parte, este es un dato bastante importante, los porcentajes, nos indica que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. En caso se tengan muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez. ¿Qué nos indica ello? Nos indica que esta cortante, por lo menos estas columnas y vigas, mayormente las columnas, tienen que absorber el 80%. Tenemos una fuerza X o una cortante X que actúa en este pórtico. Estos pórticos tienen que absorber más o menos el 80% de esta fuerza para que sea determinada como sistema estructural aporticado. Luego también nos habla de muros estructurales. Bueno, acá nos dice sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. A ver, vamos a explicar esta parte. Este es el sistema estructural de muros estructurales, es decir, toda esta parte son muros de concreto armado. Estos no son ladrillos, son muros de concreto armado. Es decir, vamos a ver un corte, si este fuera un muro, de esta manera. Está hecho a base de cemento y fierro. Tenemos en esta parte también. Y acá tenemos las vigas. ¿Y qué nos indica la norma? La cortante que va a absorber estos muros, por lo menos tiene que estar entre el 70%. Es decir, del 100% de la cortante, el 70% tiene que ser absorbida por estos muros. Eso nos indica este tipo de sistema estructural. Y acá también nos habla de un sistema dual o como mixta. También se le conoce así. Nos indica que las acciones sísmicas son resistentes por una combinación de pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante en la base del edificio, los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo menos 30% de la cortante en la base. Bien, vamos a ver esta parte. Por ejemplo, este sería un sistema estructural dual, según la norma ISO 30, o también se le conoce como mixta, que nos indica que está conformado por muros y pórticos. Tenemos muros acá, es decir, esto más este sistema estructural más este sistema daría igual a un sistema dual. Tenemos muros, por acá tenemos columnas, vigas, y por acá también hay columnas. Ahí también. Entonces, supongamos que este sistema, a simple vista, el 70% de la cortante absorben estos muros. Entonces, sería más o menos parecido a este sistema estructural, ¿no? Que nos indica que por lo menos el 70% de la cortante tiene que ser absorbida por los muros. En este caso nos habla de 30%. Vamos a revisar nuevamente la norma. Nos indica que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. En este caso estaba entre 80, acá ya se reduce, ¿no? A un 70%. También acá nos habla de edificaciones de muros de ductilidad limitada. ¿Qué quiere decir con ello? Por ejemplo, acá tenemos esta imagen. Las edificaciones o sistemas estructurales como muros de ductilidad limitada son construidos más o menos de esta manera, ¿no? Son prácticamente fierros que se colocan a una cierta distancia, como vemos acá, aunque mayormente se colocan en manera vertical, porque en sí lo que es este sistema se hacen con ladrillos de este tipo, ¿no? Más o menos así. Vamos a dibujar uno más. Entonces el acero viene de esta manera, de esta manera. Y luego el concreto se vacía en esta parte. Y así sucesivamente, ¿no? Se va rellenando con ladrillos de esta manera hasta completar pues la altura de muro. Eso es con respecto a sistemas estructurales de ductilidad limitada. Vamos a pasar al siguiente sistema estructural. Luego acá nos habla de estructuras de acero también. En este caso todo esto de acá corresponde a sistemas estructurales de acero. Bien, este tema creo que sería un poco aparte porque también es un poco amplio. Vamos a principalmente hablar de sistemas estructurales de concreto armado, como nos indica acá. Pasando de ello, por ejemplo, tendríamos esto de acá, lo que mayormente se hace, ¿no? En diferentes lugares, lo que es sistema estructural de albañilería. Por ejemplo, en Perú nada más, casi el 90%, creo que, según estudios, el 90% de las edificaciones es de un sistema estructural de albañilería confinada. Si te vas a un distrito, a una provincia, casi el 90% de las edificaciones es un sistema estructural albañilería. Entonces, ¿qué nos indica sobre esto? Edificaciones cuyos elementos sismo resistentes son muros a base de unidades de albañilería de arcilla o concreto. Para efectos de esta norma, no se hace diferencia entre estructuras de albañilería confinada o armada. En este caso, hay dos, ¿no? Lo que es confinada o armada. Lo que es confinada son a base de columnas, vigas, otra columna acá, y el piso, y en este caso los muros, los ladrillos. Entonces, este sería la columna, otra columna y la viga. ¿Por qué se le dice confinada? Porque todo este muro está confinado por esta columna y esta viga. Es decir, es como si estuviera amarrado, ¿no? Porque cuando viene el sismo, a veces si no tiene esta viga, se abre también, se abre esta parte.
Por eso es que se le llama como sistema estructural de albañilería confinada. Hay otro sistema que es Almada, en este caso como algo parecido al sistema estructural de muros de utilidad limitada, pero en este caso ya no lleva acero en el medio, sino son ladrillos un poco más grandes, son bloques más grandes y se va armando casi parecido a este, ¿no? A lo que es albañilería. Luego pasamos a lo que es sistema estructural de madera. Principalmente eso se hace en la selva, ¿no? También hay otros lugares que se hacen también, pero yo creo que mayormente este tipo de estructuras se hacen en la selva. ¿Y en qué consiste ello? Plantan, por ejemplo, cuatro maderas, arman tipo vigas, tipo aporticado, y encima de esto se construye la casa. Claro, en ese caso habría que saber más o menos cuánto es la rigidez o la ductilidad que podría generar estas maderas. También dependerían del tipo de madera y si está seco o está húmedo también. Pero casi no, estructuras grandes no se hacen pues de madera, ¿no? Mayormente es a base de concreto armado. También acá hablamos de estructuras de tierra, categorías y sistemas estructurales. Vamos a pasar a esta tabla. Por ejemplo, acá nos habla de la tabla número 6, categoría y sistema estructural de las edificaciones. Acá ya nos indica, este es tipo resumen de todo lo que hemos tocado. Categoría, por ejemplo, nos dice categoría A1, establecimientos de salud, qué nos indicaba? Y en zonas 4 y 3 sí o sí, tiene que ir con aislamiento sísmico. En zonas 2 y 1 ¿qué nos indicaba? Que eso depende del proyectista, por ejemplo. Acá también nos indica estructuras de concreto, sistema dual, se puede hacer también muros de concreto armado, albañilería armado o confinado. En este caso para A2, en zonas 4 3 y 2 y en zona 1 cualquier sistema es. En lo que es zona 4 3 y 2 tendría que ser estructuras de acero, si es en estructuras de acero sería un SCBF o este tipo, o EBF. O si es en estructuras de concreto armado, tendría que ser un sistema dual, muros de concreto armado, o albañilería armado confinada. Sistema dual, ya les indiqué que es a base de placas y columnas. Sistema de concreto armado, muros de concreto armado, es solamente placas de concreto armado. Estas placas de concreto armado no son ladrillos, están hechos a base de acero y concreto. Y en zona 1 dice cualquier sistema, podría ser albañilería confinada, armada, o entre otras, ¿no? Bien, continuando, pasamos acá a categoría B, es casi lo mismo la explicación. En zonas 3 y 2, si es en caso de estructuras de acero, son este tipo. Si es en caso de estructuras de concreto armado, se tienen que hacer pórticos, sistema dual, albañilería confinada, armada, muros de concreto armado, estructuras de madera también. Y en zona 1 cualquier sistema dice. Para lo que es categoría C, sería en zonas 4 3 2 y 1 prácticamente en las cuatro zonas, dice cualquier tipo de sistema. Podría hacerse muros estructurales, dual o aporticados, albañilerías también, armado, confinado o estructuras de madera. Cualquier tipo de sistema estructural en categoría C y en estas cuatro zonas. Eso es prácticamente lo que nos indica esta norma acerca de las categorías de edificaciones. Pasando a lo que es sistema estructural y coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Esto creo que lo hemos tocado en el capítulo 2 acerca de este factor R, que nos indica sobre el factor de reducción sísmica. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla número 7 y acá nos habla de estructuras, sistema estructural acero y también de concreto armado. Lo que es acero dice para pórticos especiales resistentes a momentos, su factor R le corresponde 8. Para pórticos intermedios resistentes a momentos sería un 7. Y en caso de concreto armado, para pórticos es 8, para dual es 7, de muros estructurales es 6, muros de ductilidad limitada es 4, albañilería confinada y armada es 3 y madera es 7. ¿Dónde utilizamos estos datos? Ya les había indicado que es entre este, para armar nuestro espectro de pseudoaceleración o también para hacer nuestro análisis estático o también se le conoce como análisis de fuerzas equivalentes. Bien, serían esos datos. Pórticos es 8, dual 7 y así sucesivamente. ¿Qué nos indica acá también de regularidad estructural? Nos habla también de estructuras regulares, estructuras irregulares. En este caso serían dos, ¿no? Regulares y también irregulares. Acá está la fórmula que les había indicado en el capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice por acá. Factores de irregularidad, en este caso en altura y en planta. Acá tenemos esta tabla. En este caso, según esta norma de 030, nos indica varios tipos de irregularidades, ya sea en planta o en altura. Uno de ellos es irregularidad de rigidez, también conocido como piso blando. ¿Y cuándo o por qué existe esta irregularidad? Acá tenemos toda la explicación. Pero este caso yo les voy a explicar con una tabla de Excel, porque prácticamente leer esto casi que como que no se entiende. Uno, porque no explica mucho, no da muchos detalles. Y bueno, otro es que esta norma pues viene de la norma americana. Si en caso no podemos entender muy bien en esta parte, nos vamos a la norma americana y podemos interpretarlo un poco mejor comparando ambas. Por ejemplo, si nos dice si tu edificación tiene irregularidad de rigidez, conocido como piso blando, le corresponde este factor. En este caso sería en altura, es decir, ya nuestro R sería igual así. R sub 0 multiplicado por irregularidad en altura por irregularidad en planta. Es decir, si solamente nos sale esta irregularidad de piso blando, le corresponde este 0.75. Si en caso seguimos evaluando y obtenemos o deducimos o calculamos que también tenemos este tipo de irregularidad, bueno, en este caso para ambos sería 0.75. Pero si también estamos ahí haciendo nuestro análisis y también nos resulta que tenemos irregularidad extrema de rigidez, en este caso si tenemos ambas, ¿cuál utilizo? 0.5 o 0.75. Supongamos que seguimos evaluando y obtenemos que tenemos irregularidad de masa o peso y le corresponde un factor de 0.90. También para lo que es geometría vertical es 0.90. También discontinuidad en los sistemas resistentes es 0.80. Acá también nos habla de discontinuidad extrema en los sistemas resistentes, tabla número 10, le corresponde este factor. Entonces, en lo que es irregularidad en altura, tenemos varias irregularidades. Piso blando, por ejemplo, esto que es discontinuidad y así sucesivamente. Cada uno tiene un valor, 0.5, por ejemplo, creo que este es 0.7, pero vamos a poner como ejemplo 0.5. Tenemos otro, por ejemplo,
0.7, tenemos otro que es 0.8, 0.6 también. Supongamos que hemos hecho el análisis y hemos obtenido dos irregularidades, este y este. Entonces, ¿cuál estaríamos utilizando para calcular nuestro R, que sería de esta manera, multiplicado por IA, que sería irregularidad en altura, multiplicado por irregularidad en planta? Ya hemos calculado esto, por ejemplo, este dato, y ya tenemos este también. Entonces, ¿cuál le corresponde? Si tenemos estas dos, le corresponde el factor menor, que sería 0.6. Entonces, acá tendríamos, supongamos que tenemos un sistema estructural aporticado, o aporticada sería acá 8 por 0.6 por en planta. Supongamos que no tenemos irregularidad en planta, ¿le corresponde cuánto? Si no hay, pues no le corresponde nada. Entonces, estaríamos calculando que nuestro R sería igual a 8 por 0.6, es decir, solamente vamos a tomar el 60% de 8. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va viendo lo que es irregularidades en altura y en planta. Ahora, acá tengo una hoja de Excel. Esta hoja de Excel está programada para 5 pisos, edificación de 5 pisos, y lo que hacemos es ingresar datos de una estructura que ya ha sido modelado en MATLAB y también asignado las cargas vivas y muertas, también asignado en este caso el sismo estático y dinámico, principalmente sería el estático, y con esos datos, por ejemplo, del ETAPS, sacamos estos datos, que sería la rigidez de la estructura. En el nivel 1 se ha obtenido estos datos de rigidez en toneladas sobre metro, segundo nivel esto, tercer nivel esto, cuarto nivel esto. También hay métodos que nos sirven también para calcular la rigidez de la estructura, cálculo manual. Por ejemplo, tenemos una estructura de este tipo. Aplicamos una fuerza. Acá tendríamos las dimensiones de estas columnas, por ejemplo, que sean 25 por 25. Tenemos la altura y también tenemos el peralte de esta viga, el ancho también, igual de esta columna, el ancho y altura. Y de acuerdo a ello, por ejemplo, hay un método que es el de Muto, el que nos ayuda también a calcular estas rigideces. Claro, sería uno por uno, cada columna por columna, ¿no? Y al final hacemos una sumatoria de cuánto de rigidez tenemos en el primer nivel. Pero en el etapa ya, una vez que hemos hecho el modelamiento, asignado las cargas estáticas y todo, el software ya nos permite obtener esos datos. Lo copiamos y pegamos acá o acá. En este caso es en sentido X, en este caso para esta tabla es en sentido Y o en sentido Y. Y acá ya está programado, acá también. Todo ya está programado, acá también. Esto es lo que nos dice la norma. Este también es otro método. Esto creo que yo le he sacado de la norma americana. Acá también nos habla de rigidez piso blando y acá nos indica todo, ¿no? Lo que es 70 y 80%. Si es menor al 70 80%, si en caso acá estos porcentajes nos salen menor a 70 para esta fórmula, tendríamos lo que es el piso blando, pero está por encima de 80 y 70. En este caso, estos dos datos, entonces no existe piso blando. Acá también está programado. Por ejemplo, dice, si este valor es menor al 80%, existe piso blando. En caso contrario, no existe piso blando. De esta manera está programado. Esta hoja es de mi propiedad. La había hecho para la elaboración de mi tesis. Se los podría dejar en la descripción del video para que lo puedan utilizar. Anteriormente yo tenía un curso en mi anterior canal que ha sido bloqueado, de aislamiento sísmico. Para que me puedan entender un poco mejor, vamos a analizar un poco más detallado esta parte. ¿Qué nos indica la norma? Nos dice que existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis indica ya sea en X o en Y. Vamos a hacer un plano en planta. En este lado sería en X y en este lado sería en Y. Se refiere a eso. Luego dice cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso, es decir, ya nos está hablando de altura. Vamos a poner tres niveles. Este sería el primer nivel, segundo y tercer nivel. ¿Qué nos dice? De un entrepiso, la rigidez lateral, en este caso esta rigidez lateral del primer nivel, por ejemplo, es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Es decir, si acá tenemos una rigidez de 1000 o 100 nada más, como vemos acá 100 toneladas sobre metro, y acá tuviéramos pues mucho menor a esto, ¿no? Que nos indica acá, es menor el 70% de la rigidez del entrepiso inmediato superior. Sería menor al 70% de este 100, acá, en este primer nivel. En ese caso existiría lo que es piso blando. O es menor que 80%, acá también nos dice, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores. Es decir, si vemos solamente esto, calcularíamos también el promedio de estos tres niveles superiores. Bien, eso es lo que nos indica acerca de esta irregularidad, lo que es piso blando. Acá está programado como ya les indiqué. Por ejemplo, esta parte nos habla de los tres niveles superiores, ¿no? Acá está pues 1, 2, entre 1, acá ya tenemos tres niveles superiores. Acá sería estos niveles superiores, ya no, entre 3 porque son 1, 2 y 3. Acá sería entre 2 porque solamente hay 2. Acá sería entre 1 porque solamente hay un nivel superior, un solo piso. Acá sería 1, 2, 3 niveles superiores entre 3. Ninguno de ellos supera o es menor a 80%. Por lo tanto, no existe piso blando. Lo mismo sería, pero en sentido Y. Luego también nos habla de irregularidad extrema de piso blando. Es casi parecido, ¿no? Estos datos solamente sacamos ya del ETAPS. Por ejemplo, acá está jalando esto nada más. Jalamos todo este dato. Acá también dividimos. Acá también piso blando. Y nos indica que no existe piso blando. Luego también nos habla de lo que es piso débil. ¿Qué nos indica del piso débil? Acá está. Esto está en la norma. Dice, existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80%. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos. Por ejemplo, esta cortante lo sacamos del ETAP ya una vez que hemos hecho el modelamiento, como ya les indiqué. Y acá, por ejemplo, esto por el 80% sería solamente, en este caso estamos pasando un 80% de este también,
este también, que nos indica que entre este y este, acá está. Dice, si este valor es menor a este, existe piso débil. Si este fuera menor a este, perdón, si este fuera mayor a este cortante, y acá tenemos el 80%, existe piso débil. Pero cuando es menor, porque acá dice, si es mayor a este, existe piso débil. Entonces, en este caso no existe piso débil porque, por ejemplo, 699.5 es menor o mayor a 664, es mayor, por lo tanto no existe piso débil. Para este caso también, 580 es mayor o menor a 323, es mayor. Si este fuera mayor a 580, existe piso débil, pero en este caso no. Lo mismo para piso débil para X, también resistencia de piso débil. Y bueno, esta parte lo pueden ir revisando también. Yo les voy a dejar esta hoja de Excel. También tenemos irregularidad torsional extrema. Eso también nos habla acá la norma, tanto en X y en... Bien, entonces eso corresponde a lo que es irregularidades. Voy a cerrar ya esta hoja, a guardar. Y acá tenemos una hoja de Excel para lo que es el armado del espectro. En este caso tenemos zona, uso, coeficiente de amplificación sísmica, suelo, R. R para este caso, como se ha hecho un análisis para un aislamiento sísmico, se utiliza uno, pero dependiendo qué sistema estructural nos resulta en nuestros cálculos, ya estaríamos cambiando acá. Si por ejemplo fuera pórticos, corresponde a 8. Bien, entonces regresamos a la norma. ¿En qué nos hemos quedado? Bueno, a ver, irregularidad. Sí, hay varias irregularidades, ¿no? Solamente hemos visto algunas cuantas. Lo que es, por ejemplo, ya en planta, irregularidad torsional, eso también está programado en el Excel. Lo que es torsional extrema también está programado en Excel. Esquinas entrantes. En este caso, bueno, nos dice la estructura se califica como irregular. Irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Por ejemplo, acá tengo una investigación que es de mi propiedad también, de lo que es irregularidades. En este caso es un proyecto para lo que es aislamiento sísmico, pero de todas maneras acá también se ha evaluado lo que es irregularidades con esta norma, la E030. También la E031 de aislamiento sísmico nos habla ya de otros tipos de irregularidades, pero en esta parte solamente habla de lo que es E030. Acá está con datos para la estructura real, discontinuidad de los elementos estructurales, discontinuidad extrema en los sistemas resistentes, y acá indica todo, ¿no? Este documento se los voy a dejar en la descripción del video, está en la página 165 de 406. Nos habla también, está bien explicado, ¿no? Acá también habla de lo que es torsional, y bueno, creo que esa parte lo vamos a entender mayormente practicando. Eso es lo que nos dice la norma, sistemas paralelos y entre otras. Eso sería con respecto a irregularidades. Acá también nos indica que para todo lo que es A1 y A2, en zonas 4, 3 y 2 no se permiten irregularidades. Si en caso en nuestro análisis nos sale que tenemos irregularidad, por ejemplo, piso débil, tendríamos que corregir eso, de repente rigidizando un poco más la estructura, aumentando las dimensiones de las columnas o incrementando más columnas, eso ya quedará a criterio del ingeniero estructural, pero la cosa es que en estas zonas no se permiten irregularidades. También tenemos lo que es sistema de transferencia. Sistema de transferencia son estructuras de losas y vigas. Tenemos, por ejemplo, una losa de esta manera, por ejemplo, un primer nivel. Esta losa se toma como un diafragma rígido y su función es transmitir toda la carga de manera equitativa, ¿no? Ya sea en los muros, en las columnas, si son muros estructurales también, y ello ya transmite la carga ya al suelo, a la cimentación. ¿Qué nos indica? Que son estructuras de losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos desde elementos verticales discontinuos hacia otros pisos inferiores, lo que les acaban de indicar. También acá nos habla de lo que es coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, lo que es el R. Esto ya les indiqué, R sub 0 por irregularidad en altura multiplicado por irregularidad en planta. También acá nos habla de lo que es sistema de aislamiento sísmico y sistema de disipación de energía. ¿Qué nos habla? Bueno, de toda la norma de 030, este es el único, digamos, el único capítulo que nos habla un poco de lo que es sistema de aislamiento sísmico y disipación de energía. De ahí otros capítulos no nos dice nada. Y lo que nos indica acá es que tenemos que basarnos a esta norma americana, hace 6, 7, capítulo 7 hasta 10. ¿Qué nos indica? Se permite la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de energía en las edificaciones siempre y cuando se cumplan las disposiciones de esta norma. ¿Qué nos indica esta norma? Que toda estructura de nivel 1 A1, ya sea hospitales o clínicas de categoría o de nivel 2 o de tercer nivel, sí o sí tienen que llevar aislamiento sísmico. En caso de clínicas, podría llevar lo que es disipación de energía, ¿no? Que nos dice también esta norma: mínima fuerza cortante en la base, distribución de entrepiso máxima permisible. Acá nos está hablando de las derivas y en la medida que sean aplicables los requisitos del documento siguiente. Bien, eso solamente para lo que es aislamiento sísmico. Lo que es diseño sismo resistente no tiene mucho que ver con esta norma. Con respecto al capítulo 3, eso sería todo. Ya hemos tocado lo que es irregularidad en altura y en planta. Lo que es en planta casi no es muy complicado de entender. Incluso está acá en la hoja de Excel, está todo ya programado. Lo único que faltaría es hacer un modelamiento en 3D. Ese sería otro curso, ¿no? En este caso solamente estamos explicando lo que es la norma. Obviamente, para entender uno por uno tendríamos que hacer un diseño sismo resistente y una estructura, a modo de ejemplo, 2, 3 pisos, y también estar sacando ya los datos y colocarlos en la tabla de Excel. Pero antes de hacer ello tendríamos que entender más o menos esta parte teórica, luego ya para pasar a la parte práctica. Sin entender esto también nos vamos de frente, decimos ya vamos a poner este dato que nos da el ETABS y nos vamos a preguntar, pero ¿por qué pone 0,75, por ejemplo? ¿O por qué pone 0,60? ¿O por qué evalúa lo que es el IP, que sería irregularidad en planta? Y una vez que ya sabemos esto, pues vamos a decir, ya eso le sale irregularidad torsional, es porque existe este IP y este factor. Entonces le corresponde tanto. ¿Qué tal si estamos haciendo un análisis? Nos sale dos irregularidades, torsional y torsional extrema. ¿Cuál vamos a tomar? ¿0,75 o 0,60? Ya les indiqué que se toma el menor. Entonces ya van a saber en la parte práctica. Lo que es irregularidad
En altura también ya tenemos todo esto. Lo que es el factor de reducción sísmica para cada sistema estructural. En concreto armado tenemos pórticos, este es su factor. Para lo que es sistemas de acero, este es su factor. Luego también hemos tocado, bueno, esta parte lo que es IA y IP, creo que ya acabamos de hablar. Acá también lo que es categoría de las edificaciones, A1, A2, también categoría B y C en diferentes zonas. Y el sistema estructural para cada tipo de zona y para cada tipo o cada categoría de las edificaciones. Luego también hemos hablado de qué? De sistemas estructurales, albañilería, aporticada, dual, mixtas y lo que es sistema de acero. Bueno, ese tema no lo hemos tocado. Estamos tocando mayormente lo que es sistema estructural o estructuras de concreto armado. También hemos hablado de las edificaciones de muros de ductilidad limitada. También hemos indicado algo del por qué es muros estructurales, es porque absorbe por lo menos el 70% de la cortante en la base. Para este caso también se tendría que hacer un modelo en 3D y luego también modelar, asignar las cargas y todo ello y obtener esas cargas y ver más o menos cuánto por ciento está absorbiendo. Ese tema también lo vemos acá en esta investigación. Acá va todos los cálculos, ¿no? Paso por paso, como calcula su C, le sale 1.7, exponente K, todo eso es cálculo a mano también, comprobado también por lo que da el software tabs. Y creo que por esta parte está lo que es el cálculo del sistema estructural para definir su R. Esta investigación es de mi propiedad, como también ya les indicaba, es mi tesis. Acá está, tenemos análisis, muros estructurales. O sea, así a simple vista, por ejemplo, esta estructura tiene columnas y muros estructurales. Uno se estaría preguntando, ¿no? Pero ¿cuál es? Porque acá me has indicado que este es aporticado, este es dual, porque tiene muros y tiene columnas. Entonces, esto que me estás enseñando es dual, porque tiene columnas y muros. Lo que hay que entender es que acá la norma nos dice que para que sea dual, dice las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante que toman los muros está entre 20 y 70% de la cortante de la base. Es decir, de 20 a 70 tiene que absorber los muros para que sea dual. Pero en esta investigación que nos dice, muros estructurales. ¿Qué es lo que dice sobre muros estructurales? Dice el sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante. Si actúa en un 70% de la fuerza cortante en los muros, es sistema estructural, muros estructurales. Si es menor a 70, podría ser esta, ¿no? Porque este es de 20 a 70. Si es menor a 70, ya está entre dual. Entonces, ¿cuánto le ha salido en este caso? ¿Cuánto nos ha salido en esta investigación? Acá estamos sacando todas las cargas, elementos estructurales. Y acá al final, vamos a ver. Bueno, este de acá son metrados de cargas. Creo que estaba por esta parte. Son cálculos y irregularidad. Por ejemplo, acá se ha extraído estos datos en X. Creo que por acá está en Y también, en Y. Vamos a analizar lo que es en X. Por ejemplo, este muro en X, 1, 2, hay 8 muros. Sismo estático en X. Este sería para determinar la cortante en la base. Este es en que se está localizando, es en la base. La cortante sería 87.33 toneladas en este muro 1. La sumatoria sería esta. La cortante sería con esta fórmula multiplicada por 100 para calcular su porcentaje. Entonces nos sale 79.95%, que sería el cortante en muro. ¿Qué nos indica la norma? Que por lo menos, acá está, por lo menos el 70%. En este caso tenemos 79.5 en X, entonces es muros estructurales. Acá en Y se tiene 76.89, entonces por lo tanto es muros estructurales. Por eso es que ya en el título ya se pone sistema estructural muros estructurales, ¿no? Si no, pues sería un dual o aporticado. Eso con respecto a lo que es sistema estructural y lo que es categoría también hemos tocado, el uso. Bueno, eso sería con respecto al capítulo 3. Creo que ya quedó todo claro. Lo que es hoja de Excel se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. Si en caso lo pueden utilizar para hacer algunos cálculos. Eso sería todo, queridos amigos. No olviden suscribirse y compartir. Y dejen su poderoso like. Y nos vemos en un próximo video tratando ya el siguiente capítulo.